Continuamos nuestra transmisión en EUTV. Lo vamos a hacer conversando con Ramón Muchacho. Ramón Muchacho es el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, de los partidos que la conforman, a la alcaldía del municipio Chacao, del estado Miranda. Y con él vamos a conversar acerca de la realidad de Chacao y de la expectativa que se tiene, sobre todo desde el punto de vista de la participación ciudadana en el proceso electoral del próximo 8 de diciembre, pero también vamos a hablar acerca de lo que viene siendo noticia en el día de hoy en Venezuela. Lo primero, lo muy local, el palo de agua que está cayendo sobre Caracas. ¿Cómo te trató para llegar aquí al centro de la ciudad? Así es, Buenas tardes, bienvenido Ramón a EUTV. Gracias, Alfredo. Un placer estar aquí conversando contigo y en el Universal, que además es una casa para nosotros y con todos los que nos pueden ver a través de internet y del Twitter. Fíjate, bueno, palo de agua, la ciudad colapsada, como es costumbre. Nosotros, tomen las previsiones, salí temprano. Tenemos problemas con las lluvias en toda la ciudad. Recuerda que por la topografía de Caracas, en los sectores populares hay una realidad con los deslizamientos, pero inclusive en zonas muy planas como el municipio de Chacao, a raíz de las lluvias y del crecimiento de las quebradas. Por ejemplo, tenemos en este mismo momento la zona donde confluye la quebrada Pajaritos y la quebrada Cebucán, que se unen y confluyen más o menos a la altura de la avenida Francisco Miranda, por donde está el Centro Plaza, ha ido generando un socavamiento. De hecho, hay un hundimiento hace ya aproximadamente un año, o un poco más, y ahora recientemente, hace unos días, hubo un nuevo hundimiento. Y bueno, esos son retos que tenemos, alcaldes, autoridades, ministerios, gobierno nacional. La ciudad necesita mantenimiento y Caracas ha estado muy descuidada por muchos años. Pero es que además el municipio de Chacao, ya que tocas el punto inmediatamente, no solamente es el tema del socavamiento, que se ha mantenido. Entiendo que hay ahí unos trabajos parecieran artesanales, porque estamos como buscando dónde hay hundimientos o situaciones complicadas en plena avenida Francisco de Miranda. Pero es que además el crecimiento de la infraestructura del poder nacional ha llevado a que ahora las protestas se hayan trasladado al municipio de Chacao y bueno, pues se tranca la avenida. ¿Cómo manejar esas situaciones en días como hoy, donde el colapso está cantado por el hecho de la lluvia, pero además hay protestas, hay situaciones que no parecieran estar controladas por la autoridad? Mira, para cerrar el punto del socavamiento, tengo la impresión de que no se le está dando una solución de fondo al problema del socavamiento que tenemos en la Francisco de Miranda. Pero en todo caso, ¿a quién le correspondería hacer ese? Bueno, es que hay un peloteo. Yo creo que la alcaldía tiene allí unas competencias, el ministerio o los ministerios tienen otras competencias. Yo no quisiera aquí ser vamos a decir, el juez que defina a quién le corresponde. Lo que yo quisiera decir... No, pero es que aquí le corresponde al candidato a la alcaldía de Chacao, que según la mayoría de los números dicen que va a ser el próximo alcalde de Chacao, fijar una posición por clara supuesto, respecto a eso. Pero es que a eso voy. Ahora voy a hablar como candidato y como futuro alcalde, Dios mediante. Como alcalde, tomaré las previsiones necesarias para que le demos una solución de fondo a ese problema del socavamiento que se da por la confluencia de las dos quebradas, Pajarito y Cebucán, debajo de la Francisco Miranda. Ese es nuestro compromiso. Probablemente sea un trabajo que implique tiempo, molestia para los vecinos y sobre todo inversión económica, pero si ese fuera el caso, haremos las previsiones presupuestarias para resolverlo. Eso con respecto al socavamiento. Después tú tocas un punto muy importante, que son las protestas que se dan en los ministerios que se han venido mudando a Chacao. Y lo mismo, nosotros tenemos que buscar un mecanismo para que el derecho que tienen los venezolanos a protestar ante la ineficiencia y la falta de respuesta de los organismos y entes nacionales, como el Ministerio de Hábitat y Vivienda, que está en la Francisco de Miranda, no colida y no dañe el derecho que tienen otros ciudadanos de transitar libremente por la Francisco de Miranda. Entonces la protesta, bienvenida, es democrática, está en la Constitución, nosotros somos demócratas y nosotros defendemos el derecho a protestar y la libertad de expresión. Todo el que quiera protestar puede hacerlo en las calles de Chacao. Lo que no podemos es trancar calles y de esa manera parar el tráfico y generar daños a otras personas, incluyendo, por cierto, vehículos de servicio, incluyendo vehículos de emergencia, llámense bomberos, ambulancias, que tienen que transitar por esa vía a esa hora. Buscaremos la manera de que los que quieren protestar protesten y los que quieren circular circulen y que cada uno pueda hacer su trabajo. Y eso lo podemos hacer mancomunadamente con el gobierno nacional. Porque si el gobierno nacional no nos ayuda en eso, entonces tampoco la policía podrá trabajar, vamos a decir, con mano dura quienes tranquen la calle, si el gobierno nacional y el gobierno local no estamos de la mano en cuanto a los objetivos que tenemos, los objetivos comunes. En este caso, mantener las vías abiertas y el libre tránsito de todos los ciudadanos. Ha usado tres palabras claves: derecho, democracia y constitución. El día de hoy diera la impresión de que para muchos venezolanos la democracia cierra otra puerta.
Venezuela se separa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denuncia la Convención Interamericana. De hecho, hay una encuesta en el Universal a esta hora según la cual se le pregunta cuál será la principal consecuencia de la salida de Venezuela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 60,55%, es decir, 709 personas de las 1.100 que han participado dicen que la mayor consecuencia será mayor impunidad frente a los abusos de poder. ¿Qué reflexión se hace desde la candidatura de Ramón Muchacho, que en definitiva es un personaje nacional y que tiene una influencia, digamos, en el colectivo, más allá de lo que puedan ser sus votos solamente en el municipio de Chacao? Yo te agradezco mucho la pregunta, Alfredo, porque yo no puedo dejar de decir aquí, hoy en un día negro, en un día aciago para la democracia, no puedo dejar de decir que la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en primer lugar, viola la Constitución Nacional y en segundo lugar representa una desmejora para todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo, de los venezolanos. Esa salida no daña a la Corte, daña a los venezolanos. Le hace daño a los venezolanos que históricamente han recurrido a la Corte para buscar la justicia que aquí no han conseguido. La masacre del Amparo, ¿quién no recuerda la masacre de pescadores en el Amparo, donde las autoridades de turno dijeron que eran guerrilleros y resultan que eran pescadores? ¿Dónde consiguieron justicia? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Caracazo y todo el trabajo de COFAVIC a raíz de esos sucesos. ¿A dónde fueron a buscar justicia? A la Corte Interamericana. Hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué estar allí si Venezuela no acata los fallos? El hecho de que no haya acatado, este gobierno irresponsable, no haya acatado los fallos de la Corte, no quiere decir que futuros gobiernos no los acatarán. Todo lo contrario. Bajo ese planteamiento, futuros gobiernos regresarán a la Corte Interamericana. Bueno, y yo creo que va a ser, desde este mismo momento empieza a ser parte de la oferta política de cualquier grupo que quiera plantear un cambio en Venezuela. Es decir, quienes queremos una Venezuela moderna, pero además inserta en los organismos internacionales que vigilan la democracia y los derechos humanos, tenemos que hacer votos para que Venezuela regrese allí. Es decir, si Venezuela hoy salió, hoy comienza la campaña para que algún día Venezuela se reinserte en la comunidad de naciones. Y la oferta es regresar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar ese celador de la aplicación de justicia, o la oferta debe ser mejorar ciertamente el sistema de justicia en Venezuela de tal manera que no haga falta un gendarme, una figura que siempre esté velando por el correcto funcionamiento de las instancias jurisdiccionales en el país. Ambas cosas no son excluyentes y más bien son complementarias. Podemos tener un sistema de justicia eficiente en Venezuela, que administre justicia donde los venezolanos puedan conseguir justicia, y además podemos ser parte del sistema interamericano de naciones y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sea una especie de garante suprafronteras, no sujeto a las presiones del gobierno nacional que tengamos o del gobierno de turno, ni sujeto a las presiones políticas o a la chequera de PDVSA, donde también los venezolanos, en caso de no conseguir justicia aquí, puedan recurrir. No hay exclusión entre una cosa y otra, no hay contradicción. Ambas cosas, queremos un sistema judicial que funcione y queremos ser parte de la comunidad suramericana, la comunidad latinoamericana de naciones y de los organismos que a nivel mundial, desde Naciones Unidas para abajo, velan por el cumplimiento de los derechos humanos. Venezuela forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y en las últimas horas partidos afectos al gobierno, específicamente el PPT, proponía que la CELAC constituyera una corte similar a la Interamericana de Derechos Humanos para que velara, para que de alguna manera hiciera el trabajo que se suponía tiene que hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se entiende esa situación? Venezuela forma parte de la Comisión en la ONU y bueno, intentará buscar mecanismos paralelos para resarcir de alguna manera esta salida. Bueno, tú lo has dicho, mecanismos paralelos. Es de esperarse que el oficialismo en los próximos días empiece a plantear ideas para crear nuevos organismos, nuevas cortes de defensa de los derechos, UNASUR, ALBA, pero eso sí, siempre dentro de sistemas de integración que estén sujetos o donde predomine la política y donde predominen los intereses del petroestado, de la chequera petrolera venezolana, es decir, el ALBA, UNASUR. Pero si tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene ya un récord histórico de haber hecho cosas, de haber estado, vamos a decir, al frente de estos procesos en muchos países de Latinoamérica, ¿por qué salirnos de allí? No te extrañe que en cualquier momento haga un anuncio con respecto a Naciones Unidas también, porque cuando un país decide salirse, darle la espalda al mundo, cerrar las fronteras, poner una capa, un paraguas, un manto que impida que la comunidad internacional vea lo que aquí está pasando, estos son los primeros pasos, pero no tengo ningún motivo para pensar que esto se va a detener, y mucho menos con la gigantesca crisis que tiene el país, porque un gobierno que tiene un país
en crisis, colapso total, creo que la palabra va al pelo, un país que está en colapso total por la ineficiencia de 14 años de mal gobierno, lo que tiene es un gobierno que está buscando excusas. Pero ¿quién es el responsable de que el país esté como está, Alfredo? ¿De quién es la culpa? Los muchachos que manejan aquí las cámaras o que trabajan en este periódico tendrán la misma responsabilidad en el colapso del país que tiene un ministro, un gobernador o quien ha estado 14 años manejando recursos públicos y tomando decisiones desde Miraflores. No creo. Entonces, ¿quién es el responsable de que el país esté en colapso total? ¿Y qué hacen los responsables del colapso total? Buscar chivo expiatorio. ¿Qué hicieron los alemanes cuando querían conquistar el mundo en plena Segunda Guerra Mundial? Echarle la culpa a alguien. Dijeron que los culpables eran los judíos y vino el holocausto. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué han hecho los cubanos 40 años? Echarle la culpa al imperio. ¿Qué hace este gobierno? Echarle la culpa al imperio, echarle culpa a la oposición. Todo es culpa nuestra. Quieren encarcelar a los opositores. Los corruptos son los opositores y no los que en 14 años saquearon al país. Eso es lo que está pasando hoy en Venezuela, Alfredo. Así es que yo, si tú me lo permites, aprovecho esta ventana para retar a Nicolás Maduro a que ponga sus acciones de gobierno donde pone sus palabrotas. Si él dice que el imperio tiene un plan para acabar con Venezuela, que deje de venderle petróleo al imperio. Si él dice que desde el imperio inocularon una enfermedad al expresidente Chávez y lo asesinaron, pues que deje de mandarle petróleo al imperio. Y si él dice que el imperio va a bombardear Siria y va a matar a todos los niños de Siria en un bombardeo aéreo, entonces que deje de mandarle el petróleo al imperio, que use ese petróleo para hacer gasolina para los aviones que van a bombardear a Siria. Que tenga coherencia entre lo que dice y lo que piensa, porque eso es básico en la vida. Eso me enseñaron a mí de niño. Uno hace lo que dice y dice lo que hace. Maduro dice una cosa para las gradas, para la prensa, para la televisión, y por detrás se reúne con el imperio, hace negocitos, manda petróleo para allá y vive de los pocos dólares que llegan del imperio, por cierto. Ahora, ese discurso es perfectamente válido desde el punto de vista de la confrontación política, pero si nos detenemos en la realidad nacional, entenderemos que prácticamente los únicos recursos, que no de Maduro, sino del país, de los niños que van a la escuela o de los ancianos que hacen su cola frente a los bancos, provienen de esa venta de petróleo. Entonces, una decisión de esa naturaleza como la que ofrece, la que propone Ramón Muchacho, no calibraría la coherencia entre el discurso y las acciones de Nicolás Maduro, sino que sencillamente atentaría contra la vida, comillas, y en cuanto a vida, del pueblo venezolano. ¿Cómo se entiende entonces esa situación? ¿Hasta qué punto esa propuesta suya que reta a la persona no se convierte más bien en un boomerang que afecta al colectivo? Sí, bueno, yo creo que es muy importante, Alfredo, que se caigan las caretas. De nuevo, que demos un debate, ese debate que llamó Nicolás Maduro, que nunca dio, primero retó un debate, después se hizo el loco, que aquí lo demos. Porque se me parece Nicolás Maduro al gobierno cubano, a Fidel Castro, hablando todos los días contra el imperio, pero dándole un pedazo de tierra en la isla de Cuba a los americanos para que tengan una base militar ahí, que es Guantánamo. Pero todos los días hablando mal del gobierno americano, pero tiene una base de militares americanos allí, donde, por cierto, los propios americanos, el propio pueblo americano quiere cerrar esa base por las cosas que ahí ocurren. Entonces, en ese mismo libreto viene Maduro a decir cosas, pero hacer todo lo contrario. Entonces, lo que estamos aquí es ya haciendo un llamado a la cordura y a la racionalidad. Si el gobierno de Maduro no entiende que los Estados Unidos y el mundo desarrollado son nuestros aliados y no nuestros enemigos, que además son el primer mercado en donde vendemos nuestro petróleo y donde además tenemos algunas inversiones considerables, porque todavía queda, de la vieja PDVSA y de la mal llamada Cuarta República, todavía quedan unos activos en Estados Unidos como Citgo que parecieran ser muy preciados por Petróleos de Venezuela y que es muy importante que PDVSA le mande gasolina todos los días allá a la empresa que está en Estados Unidos, a Citgo. Entonces yo creo que aquí tenemos que dar un debate, pero viendo cómo son las cosas, porque bla, 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 pero a la chiquita, aparentemente Maduro se lleva muy bien con los dólares y con los negocios internacionales. Entonces, ¿están los negocios internacionales antes que la dignidad del país? ¿Están los negocios internacionales antes que la defensa de los derechos humanos del pueblo sirio y de pueblos hermanos? Estamos llenos de contradicciones, Alfredo, y hay que retar a Maduro a dar ese debate que dijo que quería dar. Vamos a darlo. Vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar de política internacional, que me parece que son dos de los temas en donde el gobierno tiene mayores dificultades en este momento, sin contar el caos de los servicios públicos, de la inflación, del desabastecimiento y de la dificultad para conseguir desde papel sanitario hasta lo más básico de comer. Hablemos de ese caos que se enfrenta en Venezuela diariamente. Y parte de ese caos, el gobierno ha dicho que lo va a solucionar con la implementación de las comunas. ¿Cómo se prepara Chacao para enfrentar el tema de las comunas, entendido bien como una posibilidad de participación
protagónica de parte del pueblo, por una parte, o bien entendido como un acto de manipulación político-ideológica para convertirse en la contraparte del trabajo de las alcaldías, un poco lo que viene siendo el gobierno del Distrito Capital de cara a la alcaldía metropolitana, o estas corporaciones de servicios que se han instaurado en, por ejemplo, la gobernación del Estado Miranda. ¿Cómo trabaja desde el punto de vista de la estrategia el comando de Ramón Muchacho para enfrentar el tema de las comunas? Bueno, dos partes de tu pregunta. La primera parte tiene que ver con el caos. Y te lo voy a decir claramente, el gobierno no puede resolver el caos total que hay hoy en Venezuela. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el gobierno no tiene en su caja de herramientas las herramientas necesarias para recuperar la economía, modernizar al país, hacer que el sistema de justicia funcione, que las policías cumplan su rol, recuperar las cárceles, etcétera, etcétera. En su caja de herramientas socialista, comunista, no están las que necesita para componer el país, razón por la cual no va a componer los principales problemas del país. La segunda parte que tiene que ver con las comunas. Nosotros somos defensores de la descentralización en los términos que está en la Constitución Nacional Bolivariana. Está poder nacional, poder regional, poder municipal. Somos defensores de los municipios y de la autonomía municipal. Claro, pero es que existe una ley del poder popular que está aprobada, que fue avalada. Que por cierto, esa ley colide nada más y nada menos que con la Constitución, que es el texto fundamental. Y de acuerdo a la pirámide de Kelsen, toda ley que colida con la Constitución es inconstitucional y por eso es nula. Ahora, tenemos un TSJ que está al servicio de un interés político y no al servicio del país. En todo caso, la comuna... Primero, es patético que los candidatos del oficialismo vayan a pedir el voto para ser alcaldes cuando no creen en los alcaldes, no creen en los municipios, creen en las comunas. Segundo, el gobierno trata con las comunas, como tú bien dices, de crear órganos paralelos donde ponga a dedo funcionarios. Al gobierno le encanta el dedo, ni siquiera para elegir sus candidatos hicieron una primaria, le gusta el dedo. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Poner a dedo a quienes van a administrar lo que hoy es administrado desde los municipios. Y nosotros rechazamos tajantemente eso. Gracias a Dios tenemos elecciones el 8 de diciembre y una vez que salgan 335 alcaldes legitimados, algunos de los cuales, por cierto, van a ser del PSUV y del Polo Patriótico, vamos a ser 335 defensores de la autonomía de los municipios. Y eso va a ser una cosa que más va a cortar transversalmente al PSUV y a los partidos de la oposición, porque 335 alcaldes más los concejales, que son varios miles que van a resultar electos, si algo vamos a tener en común es la defensa de la autonomía municipal y de las competencias de los municipios para resolver los problemas de la gente, porque por eso estamos aquí, si no, no estaríamos aquí. Y en ese entendido de esa defensa, ¿cómo se explica la municipalización con alta densidad de población? Porque es cierto que tiene que haber un punto medio entre esos inmensos municipios, por ejemplo, el municipio Libertador en Caracas, y el tema de lo mínimo, la mínima expresión que es la comuna. ¿Cuál puede ser ese punto medio? ¿Existirá una posibilidad de proponer mayor municipalización, algo como lo que se hizo en Colombia, por ejemplo? ¿Cómo Claro, lo ve Ramón Muchacho? Es que fíjate cuidado, porque tú dices, bueno, está el municipio, hay municipios muy grandes como Libertadores, ¿verdad? Que puede ser inclusive ingobernable, esa es una discusión que se está dando. Y después hay una mínima expresión que es la comuna. ¿No? La comuna existe en esa ley que tú citaste, que colide con la Constitución y en la mente de algunos en el PSUV. Pero la comuna, no puede ser así. La comuna existe mucho más allá de eso. La comuna existe desde el punto de vista de que en el Ejecutivo Nacional, en su organigrama, existe un ministerio para las comunas. Por eso. Existe BTV Comunas, que lo acaban de anunciar. Existe claro, todo y hay todo un aparato propagandístico. No, y todo un engranaje en cualquiera de las instancias del poder. Hay todos los grupos obreros, educativos, de salud vinculados con el tema comunal. Tienes razón, pero la comuna no existe desde el punto de vista político-territorial, como si existe el municipio y existe la parroquia, que es la expresión mínima. Cuando tú me dices, bueno, ¿cuál es la expresión mínima? Es la parroquia. Que, por cierto, las parroquias tenían unas juntas parroquiales que fueron eliminadas por este gobierno, porque este gobierno no cree en la descentralización, no cree en lo que está en la Constitución y además eliminó las juntas parroquiales como un paso previo a ir hacia el Estado comunal, al que yo honestamente dificulto que lleguemos, porque ni siquiera el gobierno sabe cómo se llega al Estado comunal. Pero para volver a tu pregunta, tenemos los municipios y tenemos las parroquias. Puede haber municipios muy grandes. El municipio Libertador, en términos de población, puede equivaler sería el 7º o 8º estado más poblado del país, si fuera un estado. Es verdad, probablemente sea ingobernable. Hay propuestas para dividir a Libertador en 2 o más municipios. Es una discusión que están dando los vecinos del municipio Libertador. Eso se puede hacer. Chacao es resultado de haber dividido el municipio Sucre, que era muy grande, en 4 municipios, donde se creó
en lo que era una parte de Sucre, el municipio de Chacao, el municipio de Baruta y el municipio de Latillo. Y eso ha sido una experiencia. Se crearon 3 mini municipios, claro, y dejaron uno muy grande, que es el municipio de Sucre. Que puede seguir siendo dividido, pero es que las divisiones no pueden ser caprichosas. Las divisiones tienen que atender a criterios geográficos, a criterios históricos, a criterios económicos y financieros de viabilidad presupuestaria, por ejemplo. Tenemos municipios que son casi inviables desde el punto de vista financiero y son cosas que tenemos que atender. Esas sí son discusiones importantes que en esta Venezuela no se dan porque aquí todo el mundo está en la pelea permanente y en que si vamos a acabar con lo que tenemos para ir a un estado comunal que nadie conoce. Entonces, tu punto muy relevante. Tenemos municipios, hay que fortalecer los municipios, en algunos casos hay que dividir a los municipios en más municipios, en otros casos probablemente haya que crear distritos metropolitanos, como se hizo en el caso de Caracas, es decir, Libertador con Chacao, Sucre, Baruta, Latillo, forman una gran ciudad. Algunos dicen que Guarenas, Guatire e inclusive Vargas son parte de esa gran Caracas, entonces necesitamos una autoridad macro. Eso es una tendencia a nivel mundial, Alfredo, no estamos inventando nada. Distritos metropolitanos tenemos en Ciudad de México, tenemos en Buenos Aires, tenemos en Europa, en las grandes ciudades, porque hay muchos que ya pasaron por estos problemas. Nosotros no tenemos que inventar el agua tibia, necesitamos un poquito de orden, un poquito de disciplina y voluntad política para hacer los cambios que necesitamos para que nuestras ciudades sean más vivibles. Hablando de orden, disciplina y voluntad, hemos hablado en los últimos minutos hemos especulado, pero en lo que no se puede especular es en cuanto a lo que va a ocurrir el 8 de diciembre en el país. Hay una convocatoria a elecciones y bueno, se supone que hay un llamamiento a que se acuda a votar. ¿Cómo se prepara Chacao para enfrentar el tema del 8 de diciembre? Cuando siempre surge por ahí el debate de ir o no ir, de que la participación en las municipales no es tan grande como en las elecciones nacionales. Luego está la gran victoria política obtenida ya desde este momento, que es el hecho de convertir el proceso en un plebiscito, prácticamente un reconocimiento hecho por el gobierno, lo que constituye victoria política para la oposición. Es decir, ¿cómo ves esa preparación de cara al 8 de diciembre? Y sobre todo, ¿cómo lo ves en Chacao? Que puede ser muy importante, de repente no tanto para que Ramón Muchacho sea alcalde, pero sí para sumar votos para que Antonio Ledesma sea alcalde metropolitano. Bueno, y tú lo has dicho, Alfredo, hay 1000 razones para votar el 8 de diciembre y ninguna para no hacerlo. Y a mis vecinos de Chacao se los digo claramente. En primer lugar, tenemos que demostrar que nos importa el municipio y que no nos da igual quién sea nuestro alcalde o con cuántos votos gana. Nosotros tenemos el reto de tener una victoria clara, contundente, histórica en Chacao. Que Venezuela sepa y todo Chacao sepa que venimos con mucha fuerza construyendo un proyecto político que le va a dar a Chacao estabilidad y que le va a dar lo que nosotros hemos denominado el Chacao que viene. Ese Chacao que estamos construyendo le va a dar seguridad, orden y eficiencia al municipio. Pero para eso necesitamos vecinos comprometidos, que ese día salgan a hacer su cola y a votar, convencidos de lo que estamos haciendo. Pero además, como si eso fuera poco, tenemos el reto de elegir al alcalde mayor. Con un alcalde mayor aliado, como Antonio Ledesma, nosotros podemos, con él y tal vez junto a otros municipios, con los recursos que tenemos que dar a la alcaldía mayor, les quiero recordar que 10% de los ingresos de Chacao y de cada municipio de Caracas tienen que ser entregados a la alcaldía mayor. Y con un alcalde mayor aliado, nosotros podemos utilizar esos recursos de mutuo acuerdo para obras que beneficien a nuestras comunidades. Eso es clave. Pero además, como si eso fuera poco, y hablando del tema del plebiscito, la gran pregunta que Venezuela y el mundo se va a hacer el 9 de diciembre es cuántos votos sacó la oposición y cuántos votos sacó el oficialismo. Y en ese pote nacional todos los votos cuentan igual. El voto de Barinas, el de Maracaibo, el de Petare o el de Katia vale igualito que el de Chacao. Ya necesitamos que cada venezolano salga, manifieste su voluntad con su voto y de eso dependerá los escenarios futuros que se van a abrir en Venezuela. Los escenarios políticos del 2014, si tú me preguntas a mí, ¿qué esperar para el 2014? Yo te diría, además de una terrible crisis económica que se avisora desde ya, yo te diría, en lo político, todo depende del 8D. El 2014, políticamente hablando, pasa por el 8 de diciembre. Muchísimas gracias, Ramón Muchacho, por habernos acompañado esta tarde en EUTV. Estaremos muy atentos a las actividades que realice a lo largo de estos 3 meses de campaña. Muchas gracias, Alfredo. Amigos de EUTV, nosotros hacemos una pausa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.